estamos aquí, quiero que también celebremos con un fuerte aplauso, sin restarle importancia a lo demás, a cada uno de ustedes que están aquí en esta mañana, en especial las visitas. Vamos, eso. Ya nos saludamos ahorita, pero es una bendición que tenemos visitas en esta mañana y quiero que celebremos otra vez, sin quitar importancia, a todo el equipo pastoral, pero especialmente a los voluntarios. Vamos a celebrar a los voluntarios en esta mañana. Amén, pueden sentarse, pueden sentarse. Permítanme hacer eso, aunque mi responsabilidad es predicar hoy, pero siempre aprecio el trabajo de los voluntarios. Los pastores agradecemos encarecidamente el trabajo de los voluntarios. Sin los voluntarios, y no es gloria para hombres, la gloria es para el Señor, amén. Pero sin los voluntarios no podríamos hacer posible el resto de lo que Dios hace a través de nosotros cada domingo, cada día que tenemos servicio. Así que esos son dos motivos que quise resaltar, pero hay muchos más. Y agradecemos a Dios por cada una de las cosas que Él nos ha dado en esta mañana. Usted dice amén conmigo. Amén. Y ya saben lo que yo hago antes de predicar, porque yo lo anuncié domingos atrás. Quiero que, aunque nos saludamos, le digas a la persona que está a tu lado: eres bienvenido o bienvenida en este lugar. Vamos, dígaselo. La gente necesita recordar eso. Eres bienvenido en este lugar. Ok, eso. Y ahora la segunda, ¿cuál es? Hay gente como tú en este lugar. Vamos, dígaselo. Hay gente como tú en este lugar. Ya usted sabe que cada vez que yo vaya a predicar, usted tiene que decir, ya yo sé lo que el pastor va a decir. Hay gente como tú en este lugar, eres bienvenido en este lugar. Bueno, queremos saludar a cada uno de ustedes, amados y amadas, y queremos saludar también a todos los que nos están viendo ahora mismo en el internet. Yo pudiera haber celebrado eso ahorita, lo hacemos en otra ocasión, pero celebramos la audiencia que tenemos en el internet. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo yo sé que tenemos gente, para no dejar ningún país fuera, tenemos gente en Latinoamérica y el Caribe. Gente que conoce a los pastores de esta iglesia, gente que me conoce, les estamos dando el link, gente que les conocen a ustedes. Así que tenemos audiencia ahora mismo en Latinoamérica y el Caribe. Tenemos audiencia en Estados Unidos y más Norteamérica, en Canadá también. Tengo unos pastores amigos en Canadá y ahorita antes de empezar el culto les mandé el link. Les dije, estamos online. Tenemos gente ahora mismo viéndonos, lo sé, en Europa, en Alemania y todos los países por ahí. Así que celebramos eso, gloria a Dios. Y saludamos a cada uno de nuestros amados amigos y hermanos que nos están escuchando. Como anunció el pastor Andrés ahorita, hoy comenzamos una nueva serie. Es una miniserie, es cierto, porque solamente 2 domingos. Vamos a comenzar una serie en la epístola de Pablo a Filemón. Y le estaba comentando al pastor unos minutos antes de comenzar la prédica que como es de rica la palabra de Dios, como es de espléndida y de especial, uno ha leído esa epístola, pero cuando uno la profundiza, uno se da cuenta que hay cosas increíbles que jamás había notado. Y ya les voy a anticipar que si seguimos de cerca esta epístola y algunas instrucciones, porque nosotros los predicadores lo que hacemos es poner un camino delante de ustedes para que después ustedes vayan y busquen más y puedan aplicar más, y Dios va a repartir esa palabra al corazón de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestras necesidades. Y esta es una epístola que ya les adelanto, no por corta, solamente 25 versículos, pero no por corta, deja de ser profunda, está cargada de algo así como entre dramático. Bueno, es como yo la percibí. Vamos a ver cuando usted la lea en casa cómo la sigue percibiendo, pero yo le vi mucha carga dramática, tiene un poco de carga sentimental. Cuando ustedes la lean a fondo y la lean 2 o 3 veces, es posible que algunos de ustedes van a llorar, se los aseguro. Cuando se meten ahí en esa epístola, increíble, nunca me había pasado eso con la epístola a Filemón. Entonces, como ya nos vamos conociendo, entre congregación y pastor, cuando me tocó predicar en Filipenses hace unos domingos atrás, una de las cosas que yo les dije es cómo entender mejor las cartas
en este caso en el Nuevo Testamento, que es donde tenemos cartas. Y ese ejercicio lo vamos a hacer hoy porque es posible hacerlo, porque es una carta que solamente tiene 25 versículos, que originalmente cuando los destinatarios la recibieron, ya yo también les dije eso, pero como yo estoy en función de maestro, me gusta repetir, porque llega un momento que ustedes lo van a adquirir. En aquella época no teníamos esta división de hoy, no teníamos los libros compilados como 27 libros. Los escritores del Nuevo Testamento no son conscientes de que ellos están haciendo algo que se llama Nuevo Testamento. Dios se está revelando, eso sí. Eso lo tenemos después. Y tampoco habían capítulos y versículos. Así que esto lo reciben los destinatarios en el material que lo recibieron. Probablemente en un tipo de material muy típico de la época. Y es un bloque de párrafos, de oraciones y párrafos. No hay capítulos y versículos. Eso lo tenemos después y para nosotros hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer obviamente es orar. Amén. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo sinceramente que nos sumerja en esta palabra de Dios, que fue considerada palabra inspirada. Y después vamos a hacer un ejercicio. El pastor Barbieri hizo ejercicio, así que me dio la idea de que ustedes son buenos haciendo ejercicio y les gusta. Entonces vamos a hacer un ejercicio en cuanto oremos, y es que vamos a leer de plano la carta, porque yo les dije hace unos domingos atrás que como mejor se entiende una carta en el Nuevo Testamento es tratar de leerla como ellos la leyeron. Y ellos no leían un capítulo hoy y un capítulo mañana, ellos leían de plano, sin predisposición. Iban leyendo y decían, déjame leerla de nuevo. ¿Saben? Como cuando recibíamos una carta de amor. ¿Cuántos conservan por ahí todavía una carta de amor? Y de vez en cuando la buscan y la vuelven a leer. Bueno, yo conservo por lo menos una. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta preciosa oportunidad. Gracias por tu palabra. Oramos, Espíritu Santo, que tu unción, tu presencia que está en nosotros nos guíe en esta hora, nos instruya, no solamente a mí como un instrumento en tus manos, también a tu pueblo que te está escuchando, que está recibiendo esta palabra. Ese milagro lo necesitamos en esta mañana, Señor, que tu palabra no caiga en terreno que no prospere, antes bien que tu palabra cumpla el propósito por el cual tú la has enviado a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Filemón, vamos ahí a esa carta y vamos a leer. Yo voy a leer de plano y ustedes me van a seguir en la lectura. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne
como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Gloria a Dios, qué lindo. Yo soy medio sentimental, pero hay un momento en que se me hacen nudos en la garganta. ¿Vieron el efecto de leer la carta de plano? No sé si lo notaron. Y cuando ustedes hagan eso, repito, cuando tienen una carta como Romanos, que tiene 16 capítulos, bueno, inténtenlo, pero en el culto aquí no lo podemos hacer. Pero esa es la idea. Cuando se lee así, uno dice, espérate, déjame volver a leer esto de nuevo. Y entre más lee, más te sumerges en esa carta y ahí usted va a encontrar de todo. El pastor Miguel tiene un gran reto la semana que viene. Él y yo tenemos que trabajar juntos para que no se pierda esta conexión, porque la carta tiene muchísimo. Ahorita vamos a hablar del valor de la carta y mi función, además de didáctica en esta mañana, es presentarles la carta. Es como ponerles un poquito de sal en la boca para que les produzca sed. Y después el pastor Miguel viene con el remate el domingo próximo. Entonces, vamos a ir desempolvando algunos detalles de esta epístola. Uno de ellos, primero, esta carta es atribuida a Pablo. Como estamos para aprender en esta mañana y cuanto más detalles mejor, sin que ustedes se sobresaturen, hay algunas cartas de Pablo que en cuanto a su autoría han sido cuestionadas. Esta es levemente cuestionada, pero no es de las más cuestionadas. Así que consenso mayoritario, así se habla en los círculos de discusión, consenso mayoritario que Filemón es una epístola de la autoría de Pablo. Si la dictó, si la escribió, eso es otro detalle, pero paternidad literaria, que es como se llama, y lo están viendo ahí en la pantalla, atribuida a Pablo. Es atribuible a Pablo y yo estoy de acuerdo con eso, porque el lenguaje de Pablo se nota en la carta, las terminologías de Pablo, el tono de Pablo están ahí presentes. Un detalle interesante que sigue tiene que ver con los destinatarios. Y debo advertirles de esto. Cuando ustedes se encuentren por ahí un comentario, van a quizás a preguntarse, ¿y por qué está junta la carta de Filemón y la epístola a los colosenses? Es que hay una conexión, porque otra vez, me gusta siempre hacer este tipo de ejercicio con la congregación. Por eso yo soy más maestro que predicador. En un sermón quizás no lo podría hacer. Una de las dificultades que tenemos a la hora de entender el Antiguo o el Nuevo Testamento es que tendemos a desconectar los libros. Y por ejemplo, en el Nuevo Testamento, los libros no asuman que están necesariamente en orden. Nosotros tenemos Primera y Segunda de Timoteo, Tito y Filemón, en el orden que tenemos en nuestros 27 libros. Entonces, ¿qué pasa? Leemos Primera y Segunda de Timoteo, leemos Tito y después es que leemos Filemón. Bueno, lo organizaron así porque más bien está organizado temáticamente la mayoría del tiempo. El Nuevo Testamento está organizado más que por temas, no tanto cronológico. Tenemos a Mateo como primer evangelio, sin embargo, él no es el primero que se escribió, pero es el que mejor hace el enganche entre el Antiguo y el Nuevo, y por eso Mateo está de primero, pero él no fue el primero que se escribió. Entonces, tenemos que ir aprendiendo a coger una perspectiva ordenada del Nuevo Testamento. ¿Y por qué digo esto? Porque Filemón es una de las epístolas de la prisión de Pablo, pero ¿qué prisión? De la primera prisión. Hay que aclarar, porque Pablo tuvo 2 prisiones. Sin embargo,
Primera y segunda de Timoteo pertenecen también a la prisión de Pablo, pero a la segunda. Entonces leemos primera de Timoteo, segunda de Timoteo. En segunda de Timoteo ya Pablo se está despidiendo y le dice a Timoteo: procura venir pronto a verme, que la partida mía está cerca. He peleado la buena batalla. Ya se está acabando la vida de Pablo y entonces venimos para Filemón. Y Filemón en realidad es anterior a esa prisión. ¿Pueden captar un poquito la idea? Entonces, ojo con eso. Filemón es una epístola, igual que Filipenses, de la prisión, es carcelaria, pero de la primera prisión. Eso es un detalle importante porque nos ayuda a ubicarnos. Entonces, ¿por qué aparece normalmente Filemón y Colosenses por ahí en los comentarios juntos? Porque es muy probable, esto también es consenso, ¿ok? Se habla así. El consenso mayoritario cree que Onésimo vive en Colosas. Y la misma carta da algunos detalles. Uno de ellos, cuando leemos, por ejemplo, el versículo, él está saludando muy rápido, y en el versículo 2 dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Ok, ahora si ustedes miran conmigo en Colosenses, quiero que ustedes miren ahí conmigo Colosenses, en el Colosenses capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice: decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Así que tenemos en Filemón el versículo 2 y en Colosenses 4:17 la mención de una misma persona que es Arquipo. Y está mencionándolo como un colaborador. Hay un debate también sobre eso, si era el hijo, si era un colaborador. Ahora no vamos a entrar en ese detalle, pero sí es importante para mí que ustedes ubiquen dónde está teniendo lugar el recibimiento de la carta. El recibimiento de la carta está teniendo lugar en Colosas. Entonces, ¿dónde vive probablemente Onésimo? En Colosas. Y eso es un detalle importante que nos va a servir en algún momento para poder determinar otros detalles que no queremos dejar perder ahí. Ok, entonces, listo. Entonces, ya tenemos la paternidad literaria, tenemos los destinatarios y vamos a hablar un poco acerca de la ocasión, porque cada carta tiene una ocasión. Si usted envía una carta a su amigo, a su amada o a su amado, eso tiene una ocasión. El aniversario, alguien se casa, alguien se va a graduar, cuando se escribían cartas. Entonces esto tiene una ocasión. Y vamos a hablar acerca de la ocasión de esta carta. ¿Qué provocó que Pablo hiciera esta carta? Entonces, hay varios versículos ahí internamente en la carta que nos dan pistas. Y entonces los que estudian este tipo de situaciones y contexto y demás, se meten bien a fondo y estudian la cultura, los acontecimientos, épocas que coinciden y ubican. Y entonces hacen la película completa. Lo que probablemente está pasando aquí, aunque también hay 2 o 3 teorías, esta es la que vamos a usar también por consenso. Lo que está pasando aquí es que cuando Pablo estuvo en Éfeso, Pablo desarrolló un ministerio amplio en Éfeso. En Hechos capítulo 20 ustedes pueden ir luego y ver cuán amplio e intenso también y dramático fue el ministerio de Pablo en Éfeso. Éfeso era una ciudad, como decimos en buen español, que se las traía. Era una ciudad multicultural, de bastante desarrollo, de bastante debate filosófico. Ahí estaba Diana de los Efesios y ahí había un culto a la fertilidad dirigido por sacerdotisas y cosas muy fuertes. Timoteo le tocó pastorear en Éfeso cuando Pablo le escribe y por eso es que le dice: huye de las pasiones juveniles, cuídate, ejercítate para la piedad, hijo. Porque el ministerio en Éfeso
era fuerte. Pablo tuvo grandes debates, sin embargo, desarrolló un ministerio amplio allí en Éfeso. En Hechos capítulo 20, ustedes pueden ver más detalles acerca de eso. Llega un momento en que Pablo tiene que irse de Éfeso, y en Éfeso le ocurre algo muy emotivo, muy interesante, muy espiritual también. Él tiene una revelación por medio de un profeta llamado Agabo, pero también en el espíritu. Pablo recibe una revelación en Éfeso momentos antes de él partir a Jerusalén. El Espíritu Santo le dice: vas a sufrir persecución y vas a sufrir en el cuerpo. Y un profeta llamado Agabo se amarró un cinto, él no sabía que era de Pablo, y se lo amarró y dijo: el dueño de este cinto va a padecer cadenas. Entonces todos se tiraron allí en la playa, imaginen el escenario. Todos se tiraron allí de rodillas, lo dice el texto, no estoy inventándolo. Se tiraron allí de rodillas y se abrazaron y lloraron. Y Pablo les dijo unas palabras muy emotivas, le dijo: ¿por qué ustedes me rompen el corazón así? Ustedes no saben que yo estoy dispuesto a dar la vida por el evangelio. Aleluya. Y entonces se montó en la embarcación, fue a Jerusalén, trató de hacer las cosas bien, se rapó la cabeza, hizo voto, pero qué va. Ahí mismo lo vio alguien en el templo y ahí comenzó todo otro drama. ¿Por qué yo estoy hablando de eso si estamos estudiando Filemón? El asunto es que los que investigan este tipo de cosas dicen que probablemente Onésimo, el que está recibiendo la carta sobre Filemón, con algunas instrucciones en las que vamos a entrar en breve, probablemente se convierte durante el ministerio de Pablo en Éfeso. ¿Por qué? Porque Colosas tenía una vía principal que conectaba a Éfeso con el río, con el Éufrates. Entonces, miren cuántas cosas no están ahí, pero los que investigan esto lo saben y desempolvan todo. Cuando los liberales trataron de desmentir la Biblia en la era de la Ilustración, ellos pusieron todo en tela de juicio. La crítica textual, que es la ciencia que estudia eso, empezó a cuestionar no solamente la Biblia, empezó a cuestionar todas las obras literarias, la Ilíada de Homero, todo. Y pusieron la Biblia en tela de juicio y la gente empezó a decir: no, esas palabras no eran de esa época, no, ese griego no era de esa época. Y empezaron a decir cosas así, pero qué va. Cuando se empezaron a meter a fondo, tuvieron que levantar las manos en rendición. La Biblia sobrevive. Cuando le hacen un ataque arqueológico, histórico, ella sobrevive. Gloria a Dios. Y entonces los que se meten a estudiar esto dicen que probablemente Onésimo, el dueño de Filemón, él se convierte durante ese quehacer misionero de Pablo en Éfeso. Él tenía acceso a todas esas ciudades y a todos esos lugares. Miren cómo se teje la historia. Entonces, esto tiene que ver con la ocasión. Entonces, este hombre es un hombre con cierto poder económico. Hoy sería como un empresario, en aquel tiempo era un propietario. Recuerden que yo les dije también hace unos domingos atrás que en el primer siglo no hay clase media. Hay ricos y pobres. Y un detalle interesante, 95%, lo pueden decir sin miedo donde quiera, 95% de los miembros de las iglesias del Nuevo Testamento eran pobres. 95%. Algunos ricos vinieron a la iglesia y se convirtieron. Este es uno. Y aquí entra un poco lo que yo le puse como título al estudio de hoy, un encuentro de dimensión divina. Porque aquí viene la parte que es para mí el detonante, aunque tiene otras enseñanzas, pero como hoy no voy a abordar eso, que le toca al pastor Miguel, profundizar eso, yo solamente voy a dejarles abierta la puerta para que ustedes se motiven. Yo pudiera muy bien encerrar esta carta por hoy así. ¿Quieren saber cómo yo encerraría esta carta así completa en un título? ¿Qué es lo que desencadena todo lo demás? Un encuentro de dimensión divina. Y voy a hablar en breve sobre eso y con eso que al final voy a terminar. Pero esa es la ocasión. Entonces, este hombre rico tenía un esclavo. Se supone, se infiere del texto, que él lo envía
a una gestión, parece ser que puso dinero en sus manos y el hombre escapa a huir. La tentación de robar dinero era fuerte, ya lo dije, porque solamente hay ricos y pobres, y ponerle, en ese caso, no es una norma, pero en ese caso, el pobre traiciona, el esclavo traiciona, escapa. Y en mi investigación, las personas que hacían esto podían hacer algunas de estas cosas. La primera, podían unirse a otras bandas de ladrones para entre ladrones protegerse. Él no hizo eso. Lo otro que podía hacer era pedir asilo. Desde entonces la gente podía pedir asilo en otro lugar. O podía buscar protección. Parece que al ir a buscar protección, ahí se encuentra con Pablo. En ese proceso que está mediando, no tenemos más detalles, por lo menos hasta donde investigué, ahí se encuentra con Pablo. Y ahí es donde yo le llamo un encuentro de dimensión divina. Tenemos mucho de eso en la Biblia. En breve voy a mencionar algunos casos. Pablo está preso. El pastor Barbieri dio bastantes detalles hace un par de domingos atrás de Pablo en una casa. Ahí le permitieron escribir. Él se siente en cadenas porque está preso, está en calidad de prisionero. Aunque está en una casa, entonces ahí coinciden él y Filemón. ¿Y qué creen? Pablo no tenía misericordia en el buen sentido de la palabra, no dejaba escapar a nadie. De hecho, yo leí en una ocasión que cuando Pablo usa una frase, saludos a la iglesia que está en la casa del César, dice una tradición que como él le cambiaban los soldados, 2 cada ronda se convertía en 2 soldados. En serio. Una tradición dice eso. Pablo levantó una iglesia en la casa del César. Él le hablaba el evangelio a todo el mundo. Y él le habló el evangelio en esa coincidencia divina. Después nos damos cuenta que fue una coincidencia divina, no fue un accidente. Y con eso es que yo voy a terminar ahorita. Filemón conoce al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Aunque es en una condición adversa, está considerado como un fugitivo, un ladrón, pero ahora conoce a Cristo. Y obviamente que la vida de este hombre empieza a ser transformada. Es discipulado por Pablo. Y cuando Pablo entiende que está listo para regresar, entonces lo envía. Pero cuando lo envía, miren ustedes que esto es para mí lo dramático y lo sentimental, lo rico que tiene esta carta, que pudiéramos hacer una novela con ella, llorar y todo eso. Él le escribe a Onésimo. Ellos empiezan a conversar, este le cuenta su historia. Yo conozco a Onésimo, ni modo. Conocer Pablo a Onésimo, qué casualidad. Entonces redacta esta carta. Se considera que esta es la carta más personal de Pablo. Tenemos la de Tito, la de Timoteo. Son cartas pastorales, pero un poco personales porque son hijos espirituales de él. Tanto Tito, verdadero hijo en la fe, Timoteo también. Pablo, aunque la gente lo veía como un hombre fuerte, él también tenía el contraste de ese hombre sensible cuando lo requería el momento. Y cuando le escribe a Timoteo le dice, me acuerdo de tus lágrimas. Ese era Pablo. Un ser humano, pero con esas cualidades de Dios. A veces fuerte, pero a veces muy sensible. ¿Quién sufre y yo no sufro? ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? Ese es Pablo. Ese mismo que habla fuerte. Entonces, le escribe esa carta a Onésimo. Y por eso, cuando vemos en el mismo versículo, dice... al amado Filemón, le escribe a Filemón, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, a la iglesia que está en tu casa. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Le toca a Miguel esa parte, pero palabras de afirmación. Por eso es que veo de todo en esta carta. Yo nunca la había visto así.
No le entró a las malas. Le entró, como decimos en español, suave a Filemón. Sin adularle, pero tenía para llegarle. Le entró a las buenas, le entró con un amor increíble. Óigame, hay que tener moral para decir esto. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Tenía una autoridad espiritual sobre Filemón. Y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Ahí parece un poema. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, miren ahora cambió el tono. Ese es Pablo. Si tengo autoridad sobre ti, soy tu pastor. Pero a la vez dice, pero más bien te ruego, ¿cómo? Por amor. Así que aquí hay para hablar de liderazgo. Dice, siendo como soy, Pablo ya anciano, ahora se puso Pablo, le bajó el tono, le bajó 2 rayitas. Como dicen en México, bájale 2 rayitas. Le bajó 2 rayitas, le dijo, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. No es una víctima, es que le bajó el tono. Entonces, en la carta, cuando usted lo está leyendo, lo descubres. Hay un tono diferente. Te ruego por mi hijo Onésimo. ¡Wow! Es un ruego ahora, fíjense, no es una imposición. A quien engendré en mis prisiones. Por eso es que sabemos, se infiere inductivamente, que así fue el proceso. El cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Qué interesante. Porque esto es parte de lo que ocurrió en el carácter de Pablo. Si les puedo decir un adelanto en esta mañana de lo que el pastor va a compartir la semana que viene. Pablo era fuerte, pero tuvo experiencias como esta que parece que cambiaron su carácter. En una ocasión despidió a Juan Marcos, pero después, en 2 de Timoteo, dijo algo parecido. Tráeme a Marcos, que me es útil para la predicación del evangelio. Ese es Pablo. Y hay muchas cosas aquí. Miren el versículo 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Miren qué respeto, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Increíble. El versículo 15 es uno de mis favoritos, pero no es para predicarlo hoy. Un día les predicamos de eso. Dice, porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Para mí hay un principio de vida que muchas veces se repite. Esto es para Filemón, yo sé, pero muchas veces, porque esta es la Biblia, ese principio se repite. Hay gente que se aparta de nosotros por un tiempo para después tenerle para siempre. Versículo 17, porque no me toca ir versículo a versículo. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Wow. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Este es el sello de autenticidad. Yo lo pagaré. Por no decirte que tú mismo te me debes también. Ustedes van viendo el tono de esta carta. No es verdad que está, si lo decimos en español, está rica. Es una carta que usted la lee y se te aguan los ojos y te metes de nuevo y dices, wow. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Es como diciendo, demuestra que yo te discipulé, demuestra que tú eres un hijo espiritual. Conforta mi corazón en el Señor. Versículo 21, te he escrito confiando en tu obediencia. Si a mí me escriben esa carta, yo no tengo manera de negarme. Y hay una pregunta interesante que los estudiosos se han hecho, si realmente este cumplió su palabra. Y el consenso dice que sí. Ellos dicen que lo saben porque la carta no fue destruida. Entonces parece que, porque uno, si no me interesa, ¿verdad, Barbieri? Pero sobrevivió la carta. Parece que de todos modos Filemón la atesoró. Claro, ya no tenemos la carta original, pero se hicieron copias. Más evidencia, por eso es que ellos lo saben.
Y una cosa muy linda que yo muy pocas veces había notado, voy a reconocer, nunca había notado esto. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Y dicen los estudiosos que Pablo estaba pensando en una salida pronto. Y realmente fue así. Él sale de la primera prisión. Y lo que pasa es que después cayó de nuevo. Pero por predicar el evangelio, amén. Y entonces él va a la segunda prisión. Sería una serie interesante, pastor, hacer después la serie de la segunda prisión de Pablo, porque aprendemos mucho de la primera prisión. Y después viene la segunda prisión, es cuando escribe primera y segunda de Timoteo, Tito. Y hay mucho que aprender ahí. Dice, prepárame también alojamiento. Es una carta muy personal, ¿ustedes vieron eso? Es muy personal, yo no me había fijado en eso. No he visto otra carta donde Pablo manda a pedir albergue, cama, prepárame ahí. Entonces dice el saludo, miren qué rápida la carta. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, primera prisión. Segunda prisión, cuando le escribe a Timoteo, hay un misterio porque él dice, Demas me ha desamparado amando este mundo. ¡Wow! Tito se fue a Dalmacia y Crescente a Galacia. Solo Lucas está conmigo. Esa es segunda prisión. Entonces, por eso es importante tener este cuadro así. De hecho, se considera que de las epístolas personales, esta es la más antigua. Por eso, claro, porque es de la primera prisión. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, yo solamente he ido leyendo con ustedes versículos, pero no he hecho ninguna exégesis, ninguna interpretación, solamente comentándolo para que ustedes se fijen que hay cosas muy lindas aquí. Hay cosas muy personales que nos sirven para el liderazgo, para la vida, para la relación con los hijos, por si tenemos que perdonar a alguien. Eso lo van a ver en el próximo domingo. Y entonces, antes de cerrar, les voy a mostrar el contenido en el que se va a mover el pastor Miguel el domingo próximo. En el domingo próximo el pastor Miguel va a tocar un punto que se va a llamar una gratitud por Filemón, versículos del 4 al 7. Él va a hablar ahí de cómo Pablo agradece por Filemón. En otro punto él va a hablar de lo que llamamos la odisea de Onésimo, cómo se convierte, el regreso de Onésimo, el pedido en favor de Onésimo, ya con otros detalles y aplicación, que yo no lo hice hoy. El pedido personal de Pablo, el punto 4, y saludos y bendiciones. Porque cuando leemos a Pablo, hasta en el saludo y en la bendición, recibimos de Dios. Dicen amén. Miren esa despedida. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Eso es bien profundo. La gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Eso es algo bien íntimo, bien espiritual, bien especial. Y yo quiero terminar con esta parte. ¿Por qué? Porque bueno que tengo el tiempo a mi favor. ¿Por qué yo le puse a esta carta para motivarles a ustedes a estudiarla hoy así como un encuentro de dimensión divina? Porque para mí, en mi análisis, no es que eso sea lo único, pero como yo la pude percibir cuando la leí y la estudié, es que ese es el hilo que desencadena todo lo demás. Porque si ese encuentro no llega a ocurrir, no tuviéramos esta carta ni todo lo demás. Y esto, obviamente, que para cualquier humano podría ser una casualidad. ¡Qué casualidad! Pero para los que estamos en el Señor, sabemos que esto fue de dimensiones divinas. Y qué bendición saber que, entre otros atributos que descubrimos en Dios, esta es una de las maneras en las que Él trabaja. Y qué bueno que todos nosotros estamos expuestos a esa misericordia de Dios. Así como no somos un azar en este mundo, estamos expuestos a muchas misericordias de Dios porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Y cuando usted sale de su casa en la mañana, a la escuela, al trabajo, aunque no tenga mucho tiempo, usted puede hacer una sencilla oración y decir: Señor, hoy de nuevo me encomiendo a tus misericordias que se renuevan cada mañana.
¿Cuántos pueden decir amén por eso? Amén. Salimos cada día, celebramos eso, para exponernos. Hay cosas a las que no nos podemos exponer. A una radiación atómica, iónica, a eso no. A otras cosas tampoco se nos recomienda que nos expongamos, pero quedar abiertos, quedar expuestos a las misericordias del Señor que se renuevan cada mañana, es una expectativa la mejor que podemos tener. Entonces, podemos estar confiados de que no es siempre la manera en la que Dios va a obrar, pero puede suceder, y lo aprendemos de esta carta, que en el día, en la semana, en el mes, en el año, Dios nos haga coincidir con alguien por un propósito superior al que ven nuestros ojos. Y quiero ilustrarlo, me gusta siempre hacerlo de alguna manera ilustrando. Yo salí de un contexto muy adverso. Nací de una ciudad en Cuba, pero dentro de esa ciudad, que no es la gran ciudad, es muy histórica, pero no es la gran ciudad en desarrollo. Además, me crié en uno de los peores barrios de esa ciudad, que no voy a decir el nombre para no involucrar a nadie, pero es uno de los peores barrios. Yo me crié viendo cosas terribles, desde asesinatos hasta violencia, hasta suicidios, etc. En el año, tuve que elevarme por encima de todo eso, sin tener a Cristo y sin tener que me guiar a Cristo. En el año 96 acepté a Cristo como mi Señor y Salvador, estando en la universidad. Fue también un encuentro divino, y ahí empiezo. Por eso es que quiero usar esto como ejemplo, como ilustración. A mi cuarto de la universidad, lo que sería aquí en Estados Unidos el campus, fue a vivir un muchacho que es cristiano. Un muchacho súper tímido, callado. No me habló, vivió delante de mí. Porque en la beca hablábamos todo tipo de disparate. Y él no habló, él no llegó al cuarto evangelizándonos. Pero me incomodó tanto, en el buen sentido y en el mal sentido de la palabra, que un día lo llamé aparte y le dije, ¿por qué tú eres diferente? Y lo confronté. ¿Por qué no te ríes de lo que decimos? ¿Por qué tú no comentas lo que decimos? Y lo inquirí. Y él me dijo, yo te voy a decir por qué yo soy diferente. Era un muchacho que practicaba fútbol, practicaba artes marciales, pero en lo otro, a mí me llamó la atención. Nunca lo vi de rodillas orando en el cuarto. Era un cuarto donde vivíamos 10 personas, 6 en un cubículo y 4 en otro. Ese muchacho me llevó a Cristo. Ese muchacho me llevó a Cristo. Así contado de manera muy rápida. En el año 2000 yo fui a estudiar al Seminario Bautista. En el 2000 mismo, yo fui a una iglesia en Santiago de Cuba y la que hoy es mi esposa cruzó de una puerta a otra, porque ella era la líder de música. Ella cruzó de una puerta a otra y yo no sabía si estaba pecando o no, pero dije, qué muchacha más linda. No sabía si tenía novio, si estaba casada, yo no sé, pero bueno, los ojos miran. Hasta ahí no pasó nada. Alguien me invitó a la presentación de un niño, un compañero mío de estudios, y da la coincidencia que era en esa iglesia. Y me volví a encontrar con ella. Y después vino un evento convencional y nos volvimos a encontrar. Bueno, el resto es historia. 22 años casado, un hijo de 16 años y una niña de 14. A través de su mamá, que trabajaba con alguien aquí en Estados Unidos, en el ministerio, yo vine a Estados Unidos a estudiar, estaba en New Orleans y vengo regresando en 2014. Y una muchacha cristiana de aquí de Miami
Dulce Mendoza, me dice, yo quiero que conozcas a mi pastor. Pero no me fue posible conocer a su pastor. Ella me habló, Pastor Miguel, pero no pude conocer a Miguel. Pero vuelvo en 2015 y entonces nos conocemos. O sea, ellos fueron a Cuba y ahí nos conocimos. Comenzó una relación que continúa con una historia, con cosas en el medio, pero voy al punto. Es a través de Miguel que yo me inserto en el ministerio con Christ Fellowship. Vengo a un entrenamiento, conozco a Andrés, Pastor Barbieri, sus esposas. Comienza un trabajo en Cuba. Ya hoy no estoy trabajando con Christ Fellowship desde hace 2 años, pero Dios va a donde Él va. ¿Usted dice amén? En ese encuentro conocí a Carlos y a Mirka también. O sea, y después de eso Dios ha engranado un grupo de cosas que no es la gloria mía ni de ellos. No es eso lo que yo quiero mostrar. Hoy, para la gloria de Dios, tenemos en Cuba, sin exageraciones, más de 50 iglesias que se están plantando. Que comenzó, usted lo mira así y tira una línea de tiempo y tú dices, wow, ciertamente no hay casualidades en lo que Dios hace. ¿Usted dice amén conmigo? Como si fuera poco, esta es más rápida. En el 2016, como parte del mismo hilo, Miguel era quien preparaba los viajes misioneros de mandar a la gente a Cuba. Mandan a Cuba un equipo misionero y ahí conozco a una persona, conozco a Sara Gillette. Y ella me habla de un pastor que conoce en Dominicana. Y me habla del pastor Joel y del pastor Joel. Y me da su contacto y nos hacemos amigos en Facebook. El pastor Joel fue la persona que Dios usó para recibirme a mi familia y a mí cuando tuve que escapar de Cuba. Fue el pastor que cuando yo levanté el teléfono le dije, Joel, me da pena, pero estoy desesperado. Necesito irme para Dominicana la semana que viene. Y me dijo, como lo dicen los dominicanos, eche para acá. ¿Algún dominicano aquí? No, hoy no vinieron, pero hay. Y me fui a Dominicana y este es el pastor que me recibe, este es el pastor que me cuida en Dominicana. Cuando yo tiro el hilo, uno dice, no hay accidente en Dios. Estamos expuestos a la mejor persona que podemos estar expuestos. ¿Dicen amén conmigo? No hay nada que temer, solamente que tenemos que estar a la expectativa. Porque después que Dios une las partes, entonces Él hace grandes milagros, hace grandes enseñanzas, hace grandes cosas por nosotros. Y si yo pudiera encerrar y motivarles a ustedes para lo que el pastor Miguel va a continuar el domingo que viene, esta es una carta cuya historia comienza con un encuentro de índole, de dimensiones divinas. Así que no es una magia, es que posiblemente en esta semana conociste a alguien, es que posiblemente mañana vas a conocer a alguien, es que posiblemente la semana que viene vas a conocer a alguien. Lo que yo quiero dejarte abierto en esta mañana es a que nuestra dependencia de las misericordias de Dios diarias no sean ignoradas. Que cada día que nos despertemos, que nos levantemos, que vayamos a donde vayamos, al trabajo, a la escuela, a las gestiones, a los negocios, podamos decir sin fallar, Señor, hoy estoy abierto, estoy disponible, estoy listo para todo lo que va a acontecer en mi vida, incluyendo las personas que me vas a permitir conocer y lo que vas a hacer a través de las personas que tú has hecho que se crucen en mi camino. Quiero invitarles a orar en esta mañana. Quiero que ahí donde estás, cierres tus ojos y vamos a hacer una oración juntos al Señor. Te quiero invitar que tú, primero que todo, ahí donde estás, le agradezcas a Dios. Dile al Señor que le agradeces por la vida, empezando por el día de hoy. Agradécele al Señor por haberle conocido. Dile, Señor, te agradezco por haberte conocido. Dile al Señor, sea cual sea tu situación, Señor, puedo estar confiado en ti, porque todo lo que acontezca en mi vida no se escapa ni se escapará
de tu voluntad, ni de tu presencia, ni de tus designios. Es una reafirmación en esta mañana. No es suerte, es que estamos en las manos de Dios y puedes confiar. Fíjate, te digo más, aún si has escapado de casa, aún si has cometido un error, aún así, si te pones en las manos de Dios, Él te va a alcanzar. Aún si tú ves que tu presente es oscuro y el futuro pinta más oscuro, esta mañana quiero darte aliento a través de lo que brevemente hemos aprendido, de que siempre estás y estarás en las manos de Dios. Y esa es nuestra confianza. Hoy quizás no tengas muchas respuestas a los problemas que estás atravesando, pero puedes confiar, de verdad, lo dice la Biblia, porque Dios tiene todo preparado. Dios sabe a quién vas a conocer en esta semana. Dios sabe a quién vas a conocer el mes que viene. Dios lo sabe todo, porque Él propicia encuentros de dimensiones divinas que después redundan en mayores bendiciones. Voy a orar por ustedes. Padre, gracias por esta mañana. Tu palabra nos llena, tu palabra nos envuelve, tu palabra nos alcanza, nos edifica, nos llega hasta lo más profundo de nuestro ser. En esta mañana oramos los unos por los otros, agradeciéndote por tu perfección, agradeciéndote por tu plan eterno, agradeciéndote porque en ti estamos seguros, en ti estamos confiados. No estamos expuestos a la suerte, estamos expuestos a tu plan, estamos expuestos a tu misericordia. Oh, sea tu misericordia sobre nosotros, sobre tu pueblo, según esperamos en ti. Mañana y en breves minutos este pueblo tuyo va a salir de este lugar. Tú nos has hablado por tu palabra, Señor. Ahora esperamos en ti. Las personas que vamos a conocer, si lo necesitamos, la persona que vamos a necesitar. Ahora mismo estamos orando por un lugar, por un nuevo templo. Confiamos en ti, aprovechamos, Señor, para orar que la persona clave de dimensiones divinas, ese encuentro divino que necesitamos tener con esa persona en el lugar exacto, en el momento exacto, ya está en tu plan, ya está en tu conocimiento. Solamente abre nuestros ojos, danos discernimiento espiritual para verlo. Oramos por eso, Señor, y te bendecimos en esta mañana. Te damos las gracias. Confiamos todas nuestras batallas en ti. Te bendecimos y en el nombre de Jesús te decimos amén y amén. Que Dios les bendiga. Amén.